Cuento de Joaquín V. González, Mauricio, en el canal Yufan Manía. Esto que voy a contar sucedió en mi pueblo, en ese pedacito de tierra argentina, encerrado por colinas pintorescas que rodean, formando una elipse de algunas leguas de larga, el valle tributario del Famatina. Allí está Nonagasta, asiento legendario de mis ascendientes, cubierto de viñedos y alfalfares y cruzado de arrogantes alamedas que se divisan de lejos como las avenidas de un paraíso de inalterable ventura, de inextinguible verdor. Por aquel tiempo, el de mi historia, toda la gente de faena, los mozos y las mozas robustas y rozagantes como árboles nuevos, a los cuales no les falta riego ni cuidado, andaban revueltos y avispados con la proximidad de las fiestas de Santa Rosa, la rosa mística protectora de nuestra América, y por advocación especial del antiguo pueblo de Anguinán, distante unas 3 leguas y al pie de una de esas colinas circundantes. Todos preparaban trajes vistosos y lucidos, sacaban a crear sobre los cercos las prendas de lujo del fondo de los armarios, y cuando esto se hacía en todos los ranchos de la población, parecían vestidos de gala, con grandes mantos de espumilla de seda, de colores provocativos y dibujados con toda una exuberante floricultura, pero que ondearán airosos sobre la espalda mórbida de las chinitas frescas y gordinflonas, movedizas y decidoras, cuando monten a caballo y emprendan al galope hacia el pueblo vecino el día de las fiestas, en caravana bulliciosa, como que irán llenas de esperanza de sus primeras conquistas o del cumplimiento de pasadas y secretas promesas. La primavera tenía la culpa de todo aquel alboroto y de que las pacíficas haciendas de la aldea señorial rebosasen de contento, de risas y de preludios de futuras canciones, porque ya los viñedos podados y listos empezaban a verdear con los primeros brotes. Los duraznales inmensos, alternados con grupos de cepas, hallábanse pletóricos de sus flores de un rosado sangriento como mejillas de niña robusta, y parecían, mirados a distancia, como si no hubiesen más que flores sobre todas las fincas. Los zorzales cantaban melodías perdidos entre los bosques de árboles frutales y de rosales silvestres, como si cada uno llamase por cantos convenidos a su querida para la estación del amor. Había locura en la naturaleza, desborde en el colorido y en los brotes de las plantas, gritos y cantos de fiesta por todos lados, y anuncios de desordenada alegría en los corazones. Era la primavera la única culpable, porque aquel año quiso derramar sobre la aldea y sobre las almas juveniles toda la riqueza de sus arcas, toda la pompa de su reino y la borrachera de su savia peligrosa. El día de la fiesta, bien de mañanita, junto con los amagos del sol primaveral, una cabalgata numerosa emprendía la marcha hacia el pueblo donde el Festival de Santa Rosa de Lima se celebraba con el concurso de todas las gentes comarcanas de 3, de 5, de 7 leguas a la redonda. Había que llegar antes de la misa, y por eso se apuraba a los caballos, y las muchachas se valían de esto
para apartarse solas con sus acompañantes, dando carreras para que ellos las sigan y haciendo flamear las cintas multicolores y los flecos de los pañolones de seda. Mientras el alegre grupo se alejaba por el ancho carril al son de risotadas y vidalitas, allá en el patio del rancho se quedaba solo un mocetón fornido y de corte árabe, ensillando la mula favorita con el apero de los días grandes, cabezadas, riendas y estribos con chapas de plata, lazo nuevo a los tientos y asomando por debajo del pellón de merino las borlas de la alforja, bordadas por la mano de la prenda cuando la tenía y le enviaba los regalos para el avío del viaje. La mula de Mauricio, que este era el nombre del mozo, estaba para rajarla con la uña, porque la había tenido a pesebre para ese día y era un animal providencial. Él la quería como a un pedazo de su ser, porque en los 1000 trances a que un hombre de parranda y dependencia, de travesuras y patriadas le suceden, ella le había salvado la vida cual una divinidad protectora. Así, podía beber 3 días y 3 noches encajado sobre la montura y sin apearse un instante, como tomar, ya perdido el conocimiento, el rumbo que quisiera, seguro de que la mula le había de sacar ileso y llevar al patio de su rancho de Nonogasta, aunque para ello tuviese que recorrer los campos, cortando selvas y caminos extraviados y aún en las tinieblas de la noche. Mauricio estaba triste y antes de montar para seguir la caravana, sacó de la pintada alforja una botella de aguardiente y entonó el pecho con el primer trago de la fiesta, que había de ser memorable. Cuando revolcó la pierna para enoquetarse en la montura y se acomodó bien en los estribos y en el asiento, sacudió los pies para ver si las rodajas de las espuelas repicaban en forma y se puso en camino. Él era uno de los muchachos más queridos de toda la hacienda. Descendía de viejos servidores encanecidos en compañía de sus amas y era respetado por los de su clase por algo superior reflejado en el acento, en la mirada y en los modales ennoblecidos por la proximidad de los patrones. Por eso, sus bodas con la mejor de las muchachas del pueblo, con la linda Carmen, fueron un triunfo, y por eso también, para su desdicha, cuando la perdió para siempre, el año de desposada, apenas le salvaron de resoluciones desesperadas y locas. Él prometió a uno de mis abuelos que no haría disparates, pero le dejarían en cambio el derecho de llorar y de sufrir toda la vida, y de ahogar de cuando en cuando sus penas como el corazón se lo pidiese. Nunca el recuerdo de su Carmen le había asediado más que aquel día, como que toda una historia de felicidad se renovaba para él entonces. Hacía un año que en esa misma mula, primorosamente enjaezada, se marchaban a las fiestas. Ella iba a las ancas sobre una alfombra nuevecita y prendida de la faja de seda encarnada que modelaba el cuerpo atlético de su novio, así, bien cerca, para que él pudiese, a escondidas de los otros, volver la cara para darle un beso delirante sobre la mejilla ruborosa y cálida. Recuerdos terribles los del pobre Mauricio, pero un trago más del aromático licor de la uva le espantó la visión tenaz y quiso distraerse cantando a solas
algunas tonadas alegres. Al salir de la población se alza, o mejor dicho, se halla reclinado el pobre cementerio donde casi todos mis antepasados reposan y donde hacía apenas un año Mauricio había depositado el cadáver de su Carmen idolatrada, como le solía decir en sus coplas de amante. Y allí la mula, siguiendo una costumbre dolorosa de su dueño, se detuvo un instante enfrente del portón siempre abierto del humilde refugio. Sintió el joven viudo un golpe sobre el corazón, como si una mano invisible se lo hubiese lastimado por dentro, y cerrando los ojos para cortar la cadena de las lágrimas y hacerse la ilusión de que, apagando el mundo exterior, apagaba el de lo íntimo, clavó los ijares de la mula y casi al galope se alejó por el camino de las fiestas. A todo esto ya la comitiva hacía mucho que había llegado a Anguinán, justamente antes de empezar la función de la patrona. Cuando dieron vuelta al último recodo del camino, se oían ya los repiques juguetones de las campanas de la iglesia y muy pronto se vio la fachada triangular con unas manos de blanco, lo que le daba a lo lejos el aspecto de una paloma con las alas abiertas. El campanario era tan sencillo que inspira un sentimiento indefinible de ternura y hasta dan deseos de ser hondamente devoto para consagrarse a la indigencia evangélica y a la vez seráfica de aquella construcción que nos revela. Encaramados sobre un travesaño de madera del cual penden las pequeñas campanas, algunos muchachos del pueblo las habían tomado por su cuenta y a guisa de repiques ejecutaban sobre ella como si redoblasen en un tambor dianas victoriosas, aires de regocijo que iban a recorrer deprisa y atropelladamente todos los rincones del circuito de graciosas colinas, como que el señor cura les había dado plena libertad para meter todo el barullo que quisiesen, ahora que llegaba la ocasión y como quien alegra a la gente. Cuando la caravana nonogasteña asomó a la plaza del pueblo, notóse un movimiento de júbilo en todos los vecinos y forasteros que pululaban enfrente de la iglesia esperando el último toque. Reventaron miles de cohetecillos regalados para la función. Los muchachos de la torre hicieron exclamar en alborozadas bienvenidas a las campanas y todos, por fin, sintieron anuncios de que las fiestas serían, esta vez, como nunca, espléndidas, grandiosas. ¡Qué de proyectos y de preparativos! Pero no es hora todavía de pensar en eso, porque la misa va a empezar. Ya ha entrado todo el gentío a la iglesia y solo se siente después un profundo, un religioso silencio que dura un largo rato. Afuera habían quedado solamente los hombres encargados de los estruendos y de las salvas en el instante de alzar, para lo cual daría la señal un negro colocado en la puerta. Cuando fue tiempo, las campanas lanzaron verdadera lluvia de repiques acelerados y desde la plaza estremecieron los cerrillos circunvecinos, las camaretas, los cohetes y los buscapiés encendidos todos a una vez, y las descargas de una compañía de voluntarios armados con fusiles de chispa, preparados también para el acto. Después, cuando terminó el oficio, salían los feligreses de la pequeña nave, apretándose en la puerta y con sus vistosos y abigarrados trajes hacían el efecto de una bandada de pájaros a los cuales se les hubiese de pronto abierto la prisión.
todos corrían a buscar sus cabalgaduras, amarradas del cabestro a la sombra de alguna finca próxima, y formadas de nuevo los grupos, se dispersaron entonces yendo a las pulperías o a las casas donde se habían preparado los bailes para los 3 días de la fiesta. En breve empezaron a oírse en distintos puntos dentro de las casas ocultas por los huertos los companes saltones de las músicas y las danzas criollas. Los nonaguesteños tenían preparada su fiesta en una casa espaciosa con frente a la plaza y al fondo una extensa finca de viñas y de abundante fruta. Debía haber provisión de todo y de entusiasmo para los 3 días obligatorios de diversión. Y allí había concurrido lo más escogido del pueblo en punto a mozas bailarinas y a galanes trasnochadores y capaces de seguirla sin descansar, si ustedes quieren, una semana entera, en habiendo música, vino y muchachas. Era delicioso, oído a distancia, el rumor intermitente de palmoteos, algazara y cohetería que se levantaba de distintos puntos de la pintoresca población escondida entre los árboles, de manera que aquellos estrépitos de festín parecían surgir de un paraje de encantamientos y de brujerías. Por más que hizo Mauricio por llegar a tiempo de oír la misa, sus pensamientos no se lo permitieron, y deteniéndose a cada momento, echaba un trago de aguardiente, cobraba nuevos fríos y seguía la marcha. Así, cuando llegó a los primeros cercados del villorio de las fiestas, ya todos estaban de baile, y lo que era de notarse, ya su cabeza no venía muy dueña de sus facultades. Una holcada de piadoso remordimiento sintió levantarse en su corazón cuando vio cerrada la descolorida puerta del templo, como si se le negase a él solamente el derecho de oír a doblar la rodilla delante de la Virgen. Hay que confesar que en ese mismo instante Mauricio tuvo miedo de algo desconocido que su ignorancia y la turbación de sus sentidos no le permitieron determinar claramente. Solo sí que le temblaban las carnes y un frío agudo recorrió por dentro de sus venas. No hay más remedio, se dijo para sí, que ahogar las penas con el licor. Si Dios me castiga, que sea con la muerte, pero por lo menos no lo he de sentir. Y empinaba de nuevo la botella para matar en la conciencia los 2 pensamientos que ahora le torturaban. Y los 2 eran tan tenaces, tan profundos, tan dolorosos. El pobre muchacho estaba desconocido. Sus nobles facciones, sus ojos negros y brillantes, su apostura caballeresca parecían marchitos por un principio de muerte lenta, como se ponen las hojas del sarmiento trepador cuando el insecto ha cortado la raíz en el fondo de la tierra. Daba lástima contemplarle, vacilante, instable sobre la montuna chapeada, atinando apenas a imprimir rumbo a la paciente bestia, la cual le conducía con un cuidado maternal, evitando las ramas espinosas, suavizando las bajadas y los pasos difíciles, deteniéndose bajo la sombra de los árboles, soportando con resignación amorosa los caprichos y los rigores de su inconsciente dueño. La pobre bestia tenía los ojos tristes y como enturbiados de llanto, pero era visible su contento cuando Mauricio se acostaba sobre su cuello, rodeándole con los brazos, como si en su delirio perenne
en su aturdimiento premeditado, buscase en esas caricias un consuelo que ya no existía, o cual si se amarrase a ella para que le salvase de un desierto o de un bosque sin salidas ni derroteros. Vinieron medio a destapar y solicitar su albedrío los rumores del baile donde se divertían sus compañeros de partida. Picó a él la mula hacia ese sitio y ella le condujo hasta el patio de la casa, en el cual se había formado el salón. La parranda estaba en lo mejor, el entusiasmo en su punto, y los muchachos se despepitaban zapateando chacareras, gatos y escondidos, y ondeándose con el movimiento arrebatador de la cuaca, para lo cual no admiten competencia las criadas de mi pueblo. Estallaban los vivas y se cruzaban los brindis en honor de la pareja triunfante, y se encendían cajones de cohetes cada vez que alguna linda morocha, al terminar la vuelta, se quedaba desafiando al amor en la postura final, con el pañuelo blanco revolcado en alto con la mano derecha, sonriente y provocativo el rostro y ardiente la mirada. Mauricio tenía la borrachera triste y de una tristeza comunicativa. Por eso, cuando la mula se detuvo con él casi en medio de la sala del baile, porque así solía hacerlo siempre, una ligera sombra de melancolía se extendió por la reunión. Fueron en vano los ruegos para que se apease a tomar parte en la alegría común, para que bailase unas cuantas cuecas, con las cuales hacía volverse locas a las muchachas en sus buenos tiempos, o por lo menos para descansar del viaje. Nada. Mauricio se abrazaba del cuello de la mula, resintiéndose a todo trance, hasta que, advirtiendo instintivamente el mal que hacía su presencia de tal suerte, se puso de pronto de buen humor y a pedir piezas para que bailasen las niñas que él designaba. Vaya, a la salud de don Mauricio, gritaron todos contentos por esa repentina alegría. Que baile una chacarera la Pepita con Juan Pablo, que salga el medio, que salgan. Y cuando la Pepita se levantó coqueteando a pararse en el centro del salón, tiró a su asiento el abanico y el ramo de albahacas que tenía en las manos, y el elegante compañero la invitó a principiar. Con un gracioso contorneo y una mirada convidadora, no hubo pecho que no estallase en un grito de entusiasmo, y las manos parecían escasas para palmotear al compás de la música, cuyas variaciones la pareja seguía con pasmosa agilidad y gracia desbordante. Fue tanto el efecto de esa tanda a la salud de Mauricio que éste casi se dejó caer de la montura para estrechar en un abrazo loco aquella cintura incomparable y aquel cuerpo todo de la Pepita, que hacían olvidarse del mundo y volver la razón a los que le habían dado en cambio del vino. Pero aquel vaído de sensual entusiasmo le hizo mal, y como tenía la borrachera triste, todos le vieron derramar una lágrima silenciosa que corrió sobre su tostado rostro, nublado una vez de súbito por la embriaguez, estimulada sin duda por las emociones fuertes, pero pudo balbucir algunas frases de cumplimiento en pago del obsequio, porque al fin Mauricio no tenía rival en cuanto a decididor y coplero. Oiga, niña, si en mi jardín hubiera flores y en mi cielo hubiera estrellas,
ya estarían a sus pies para que usted las pisara. Y pidiendo un vaso de vino para sí y otro para la Pepita, la llamó a su lado, puso la mano suavemente sobre su espalda y casi en secreto, entrecortadas las palabras por sollozos desgarradores que parecían de la borrachera, le dijo al oído: «Vea, mi hijita, no me desprecie. Yo soy un hombre maldecido de la suerte, pero cuando esté en sus glorias, acuérdese de que el pobre Mauricio le ha dedicado un gemido de su corazón». Y diciendo esto, chocó su vaso con el de ella con tanta fuerza y de modo tan brutal que el suyo cayó hecho pedazos, como si se hubiera roto su corazón. Después ya no dijo más. Una pesantez de cadáver doblegaba su cuerpo, a cuyas oscilaciones la muda obedeció, dando vueltas suavemente en dirección a la calle. Los del baile se quedaron un momento en silencio. Una niebla ligera empañó los ojos de la triunfadora Pepita, pero las músicas, con sus aires aturdidores y provocativas cadencias, volvió la animación al festín interrumpido. El ebrio salió de allí para vagar por las tortuosas calles de la aldea, entregado al instinto de la mula amiga. A cada momento, donde oía rumores de diversión, la picaba con las espuelas con impulso automático, y el dócil animal le obedecía como si sintiese pena de contrariarle. Pero los otros grupos no le querían tanto y no hacían de él ningún caso, y por allí le dejaban solo, abandonado a su bestia y a los intermitentes pero tardíos relámpagos de su voluntad embotada. Mauricio se perdió de vista entre las encrucijadas que forman los callejones de las fincas y de los viñedos frondosos. Era un cadáver amarrado sobre la mula, y ésta vagaba sin más dirección que la impuesta por el instinto de salvar al jinete, ya deteniéndose largas horas debajo de un natala gigantesco como para ocultarle debajo de las ramas a la vergüenza pública, ya retirándose por la noche al abrigo de algún rancho, donde quizá la compasión o el comedimiento se lo arrancarían de encima para ofrecerle un techo. Pero nada, pasaron los 3 días de la fiesta de Santa Rosa, volviéronse a sus aldeas lejanas los promesantes y los forasteros, y la villita se quedó de nuevo sumida en el mortal silencio de siempre, no alterado sino por los perros que durante la noche levantan espeluznante concierto de aullido, provocados por cualquier sombra pasajera o por ruidos que vienen de no se sabe dónde, traídos por los ecos de las montañas. Y el grupo de Mauricio sobre la mula, cruzando como visión sepulcral por todas partes, como espanto de arrepentimiento después de tanta licencia y orgía, tuvo a los habitantes del pueblo en constante sobreexcitación, hasta el punto de creer que fuese aquel jinete extraño alguna encarnación del diablo montado sobre una mula maldita. Al fin, aquella horrible peregrinación debía concluir de alguna manera, y fue la mula de Mauricio la que dio el desenlace. Iban ya 3 días de no reposar un instante, de no quitarse el freno ni de probar un bocado. Llamábanla desde su pesebre lejano el pasto fresco y la necesidad de holganza, de revolcarse sobre la arena menuda y recobrar aliento. Su amo no la contraría y, de todas formas, quizá él ganaba más con la vuelta a la casa de cada uno. Como todos le creían caso perdido,
le dejaron solo sus compañeros o le creyeron ya de regreso anticipado. Por eso, la comitiva nonagasteña se encaminó tranquila, aunque con la misma algazara de la avenida, hacia los hogares y los labores abandonadas. ¡Qué diablos! No trae uno la misma cara cuando viene una fiesta que cuando se vuelve de ella. Y lo último suele marchitar el humor hasta convertirse en fastidio y en ganas de provocar reyerta al primer transeúnte que se pone al paso. Así pues, el infeliz Mauricio se quedó entregado a la casualidad y al instinto de la moula incomparable. La última noche de las fiestas estaba oscura. Los caminos se perdían entre las dobles tinieblas del bosque y ni siquiera fosforescencias caprichosas venían a dar vislumbre. ¿Y de qué había de servirle al pobre muchacho sin sentidos? La bestia marchaba deprisa, guiada por ese instinto que mis paisanos llaman el amor de la querencia, y a la cual llegan siempre los animales, siquiera se hallen extraviados en el lugar más desconocido y desorientado. Mauricio, bien acomodado sobre la silla, sosteniéndose en equilibrio gracias a ese poder milagroso que cuida de los ebrios y de los niños, dormía a ratos, en otros hallaba delirante con las cosas más extrañas, hablando y de vez en cuando, quizá en medio de algún sueño horrible, lanzaba gritos desgarradores como lamentos infernales en medio de las sombras y del silencio, e iban a estremecer las colinas y el valle sobre los ecos sensibles. La mula apresuraba cada vez más la marcha, como si quisiese evitar, llegando pronto, una catástrofe, o como si temiese caer muerta ella misma en medio del campo y dejar a su dueño abandonado, perdido para siempre. ¡Ay! Pero de súbito divisó a lo lejos algunas luces semejantes a las que anuncian vivienda humana. Eran los fogones de Nonagasta, y al fin el pobre Mauricio podría reposar su cuerpo bajo el techo paterno. Las luces se aproximaban, corría a encontrarlos en el camino y por instantes se perdían. El animal, extenuado de fatiga, debilitada la vista por el hambre y la sed, siguió a ciegas aquellos fuegos móviles y engañosos y entró detrás de ellos por el desencajado portón del cementerio, yéndose a detener enfrente de una de las sepulturas humildísimas que allí se levantan con majestad de monumentos por el amor que encierran. Mauricio sintió la repentina detención, abrió desmesurados ojos y, creyéndose delante de su casa, bajó con perezoso esfuerzo y, extendiendo al lado de la tumba su manta de viaje, se quedó sobre ella profundamente dormido, con el peso de 3 días de embriaguez, de ayuno y de constantes y ahogados sufrimientos. Era la medianoche negra y pavorosa. A cada momento surgían de las sepulturas llamaradas pálidas que iban a perderse en otros sitios, como si los muertos se entretuviesen en juegos infantiles desde el fondo de sus cuevas. La mula, que se había quedado de pie como otras veces, velando el estúpido sueño de su amo, no pudo resistir más tiempo. Lanzó un estridente bufido de terror y emprendió la fuga hacia la casa de Mauricio, dejándole solo, como un muerto más, entre los muertos. Las aves y los roedores nocturnos, residentes venturosos de los pobres cementerios de aldea, sintieron alarma aquella noche. Algo extraordinario había en la pacífica morada
de sus banquetes opíparos. Las lechuzas siniestras volaban hacia los árboles cercanos con su grito fatídico. Los zorros audaces se acercaban hasta olfatear el cuerpo de Mauricio y, aleccionados por su astucia inseparable, contentábanse con arrancar del tirador, de las botas o de las espuelas del mozo algunos cordones de cuero. El alba venía ya, se anunciaba por la brisa fresca que le precede en aquellas comarcas, por la casi imperceptible tinta rojiza que empieza a teñir los vapores de la noche, y al fin por un ligero piar en los nidos y en los aires. Mauricio se incorporó de pronto, como poseído de una pesadilla horrorosa. Se restregaba febricitamente los ojos y los abría con avidez. No podía ser jamás lo que veía apenas por la luz inicial del día y con la aún dudosa claridad de sus sentidos. Le confundía, le transformaba gradualmente su informe raciocinio. Él recordaba haber salido hacía mucho y no obstante estaba allí, solo, tirado en el suelo. ¿A dónde fue y cuánto tiempo pasó desde entonces? Su razón se turbaba cada vez más. Le latieron las sienes con dolores agudos, clavó sus miradas de poseído sobre la deslustrada pared del sepulcro que tenía a su lado, y por último pudo ver en él un nombre, una reliquia conocida, y lanzando un grito espantoso que hizo vibrar el espacio: ¡Carmen! Una sombra densa que no debía de salir jamás entró en ese instante en el cerebro del desgraciado Mauricio. Pasó un breve intervalo de la inconsciencia pasajera del vino a la irreparable, a la eterna niebla de la locura. Cuando la gente de su casa, viendo llegar a tales horas la mula ensillada que montaba Mauricio, dando bufidos aterrorizados, corrieron a buscarle con ansiedad y con negro presentimiento. Recorrieron el campo y la selva, gritaban, llamaban con acentos casi sollozantes en el fondo de la noche al infeliz muchacho, y cuando ya el día aclaró, los rastros de la tierra pudieron encontrarle. Venía solo, a pie, cantando coplas alegres con acompañamiento de una guitarra que se imaginaba llevar en las manos. No conocía a nadie y hablaba a todos de cosas extraordinarias, incomprensibles, pero siniestras. Sus palabras de loco eran relámpagos de la tempestad interior. Cuando él reía a carcajadas, los del pueblo lloraban en silencio, y así aquella primavera que cubrió de flores los huertos regó de lágrimas todos los corazones